comenzar esta mesa redonda que empieza con un empate. 6 y 6. De momento empate de público y mesa. Bueno, yo ante todo quiero empezar disculpándome por no haber estado todas las sesiones. Ha sido por motivos ajenos a mi voluntad. Y la mesa, la jornada de hoy termina con una mesa que el coordinador ha titulado Necesidad y futuro de las cátedras de memoria democrática en el panorama académico y actual de la sociedad española. Yo creo que los compañeros ya han hablado suficiente de las cátedras, pero a mí hay una cosa que escuchándole, que he escuchado, puede escuchar y leyendo un poco en su conjunto lo que hay algo que me llama mucho la atención. Y por decirlo de una forma muy rápida y suave, la tardanza el tiempo que ha tardado la universidad en meterse en esta tarea, en meterse oficialmente, porque evidentemente ha habido investigadores, y aquí en esta mesa hay investigadores que han trabajado siempre sobre guerra civil, han trabajado sobre represión, pero la universidad como institución ha tardado mucho en meterse en el análisis, el estudio de la memoria democrática y en formar las cátedras. Si la primera se ha formado en 2021, que es la de Córdoba, después se han formado en Almería, Granada y Cádiz en el 2025, Sevilla está en marcha, más o menos, y no sé nada, si sabéis algunos, de Huelva, Jaén y Málaga. No quiere decir de 8 universidades andaluzas, y bueno, 9 con la OMIDE, en 4 hay cátedras y han empezado en 2021-2025. ¿Por qué tan tarde? Sería la primera pregunta. Y teniendo en cuenta que también el movimiento memorialista podríamos pensar que ha comenzado relativamente tarde. Insisto, no la investigación historiográfica individual, personal de investigadores. Entonces, pensamos que cuando hablamos de la memoria o de la memorialismo, movimiento memorialista, siempre ponemos como primer eslabón a Emilio Silva y lo de Esperanza del Bierzo en el año 2000, la Asociación de la Reparación de la Memoria Histórica en octubre del año 2000. Recuerdo, y en el caso se me acabó todo. ¿Y este casado? Se ponga en verde y yo prefiero que fuera en rojo. El verde últimamente no me gusta el color bien. Sí, pero un poco. Estaba diciendo que he repasado esta mañana, después de escucharos, la tesis de Javier Giraldez sobre la política de memoria, que es del año 2014, y él recordaba cómo el movimiento memorialista en Andalucía empieza en el año 2000, que las primeras medidas son el decreto de indemnización del año 2001, la política de subvenciones de la Junta de Andalucía de 2004, que tiene como efecto el proyecto de la Universidad Andaluza de metodología de acciones para la memoria histórica, del bienio 2005-2007, y el mapa de fosas y los lugares de memoria, que es el último tema que toca Javier Giraldez en su tesis, que como digo se leyó en el 2014. En el caso de la Universidad de Cádiz, el primer contacto lo tenemos externo, porque en el año 2004, Luis García Bravo, el presidente del Foro de la Memoria Histórica, una asociación privada de amigos, se reúne con el rector entonces, Diego Sales, y le plantea la necesidad de que la universidad colabore. Y ahí surgió un primer encuentro de investigación. Sigo, entonces. Se hace el primer encuentro de investigadores de memoria histórica en el año 2004 en Castellar, es un libro que se publica en 2006, y el segundo lo hacemos en 2020, en un momento, bueno, es que no me gustaría hablar del tema porque fue bastante lamentable el resultado de aquella reunión. Y yo, antes de dar la palabra, me gustaría tratar varios temas. Yo no os voy a dar palabra uno a uno, pero voy a plantear varios temas que son fundamentales o que yo veo fundamentales. El primero,
es la de los archivos que permanecen cerrados para investigación. Archivos del Ministerio del Interior, de lo que era el Ministerio de Gobernación. Bueno, que no te puede sorprender mucho. Supongo que habéis enterado que hoy mismo la Audiencia Nacional ha aceptado el recurso de la Comunidad de Madrid, de doña Isabel Díaz Ayuso, para que no se coloque en la Casa de la Autonomía de Madrid la placa que la convierte en lugar de memoria histórica. La Audiencia Nacional, recordando sus tiempos de Tribunal de Orden Público, como sabéis todos, la Audiencia Nacional es herencia del Tribunal de Orden Público, dice que puede dañar la imagen de la Comunidad de Madrid, colocar una placa recordando que allí estaba el centro principal de detención del franquismo y de tortura y represión del franquismo. Archivos cerrados, y hay que escribirle cartas a un ministro como el actual ministro del Interior para que abra los archivos a la investigación, y todavía archivos cerrados. Denuncias, ejemplo de Ríos Catalán, para que queremos más. Un tema que habéis tocado ya y que es lamentable, que es la ausencia de esta materia en la escuela y en la enseñanza media, y ataques que se producen todavía a los lugares de la memoria, y bueno, y no solamente el ataque físico de gente loca que rompe una placa o que la mancha o que la ensucia y la destroza, sino también partidos políticos que, como ha dicho el compañero, supuestamente democráticos, que les molesta la historia de España. O la lentitud administrativa, que me sorprende y me sigue sorprendiendo. Y pongo un ejemplo. En diciembre de 2024 recibí una llamada telefónica de Fernando Martínez, el secretario de Estado de la Unión Democrática, diciéndome que me mandaban el informe que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas estaba utilizando para el cambio del nombre del puente José León de Carranza, y que por favor le mandara yo un informe. Le mandé el informe el 10 de diciembre de 2024. La contestación fue que gracias por el informe, es estupendo, se lo paso al Ministerio de Obras Públicas o Transporte y Obras Públicas. Todavía el puente se sigue llamando José León de Carranza. Llevamos 1 año y medio con ese tema y los informes están ya en la lista administrativa por parte de ellos. Y por último, el último tema que me parece fundamental es el de la falta de pedagogía en la sociedad. Y de ahí se deriva, por ejemplo, la lentitud también en la administración pública a atender a la memoria democrática. El compañero de Granada es optimista, pero aquí en Cádiz está Felipe Barrosa, aquí presente, presidente de la Asociación de Memoria Democrática en Cádiz, que sabe el tiempo que ha tardado en conseguir que se le permita colocar unas plaquitas en las casas de las víctimas de la represión. Porque la lentitud democrática municipal y la lentitud democrática de urbanismo, informes urbanísticos, lentitud, etcétera, etcétera. En ese sentido, yo os doy la palabra para que hablemos de este futuro de las cátedras de memoria democrática y cómo veis vosotros toda esta problemática enorme que se suscita desde la lentitud administrativa, de los archivos cerrados o cualquier otra. Y también, fundamentalmente, la ausencia de una asignatura, por decir de alguna forma, en las escuelas, en los institutos, sobre memoria democrática. Y para hacerlo de una forma más rápida, se me ocurre que empiece a Rafael. Y que te miedo de los muchos que ha dicho. Todo. Bueno, no sé, yo por seguir un orden, vamos a seguir el orden que tú tienes ahí, si quieres. Por ejemplo, Sí, bueno, desde luego es para mí uno de los puntos más sensibles como investigador, ¿no? Que llevo ya más de 4 décadas. Me parece inconcebible que tengamos limitaciones al acceso a los archivos de una documentación que en muchos casos han pasado más de 50 años, ¿no? También ayer, esta mañana lo comentábamos. Hoy día, afortunadamente, tenemos unos medios a nuestra disposición, como son los móviles, que pueden facilitar, ¿no?, la reproducción de los contenidos, y lo que parece ser que ya algunos archivos están permitiendo, pero las resistencias que hay. Pero sobre todo lo que me preocupa es la limitación de acceso, y basándose además en que puede afectar a datos personales, ¿no? Porque aparecen nombres y a veces cuando nos permiten nos quitan esos datos.
con lo cual nos están mutilando, ¿no?, la historia. Yo aquí animaría, sería, por ejemplo, un propósito que podría asumir la cátedra no solo de Andalucía, porque ya hemos dicho estos días que esta reunión puede ser pionera de otras, un precedente y pionera al fin y al cabo de otras que se hagan en el conjunto de España, ¿no? Y que se podrían sumar otras cátedras ya constituidas. Y uno de los retos y de los objetivos que podríamos plantear es precisamente eso, el solicitar y hacer frente común para que no hubiera esas limitaciones de acceso a los archivos. Y sí que modificar la ley de archivos, que se modifique, pero no tiene sentido que nos encontremos con limitaciones a consultar cosas de hace 90, 80, 70, incluso 50 años. Yo creo que debería ser la misma cronología que se incluye en la Ley de Memoria Democrática, que llega hasta el 83, la que debería permitir, siempre con la responsabilidad, obviamente. Nosotros, cuando digamos esto profesionalmente, no se nos ocurre utilizar datos de cuestiones íntimas, ¿no?, de salud, pero las cuestiones relacionadas con la parte pública, o sea, si hay una detención, está ejercida por unos funcionarios públicos, y si la motivación es por la defensa de esas personas de las libertades, es algo que está más que justificado en una cátedra de memoria democrática y en una ley que la ampara de memoria democrática, el que podemos acceder. Entonces yo creo que ahí la estrategia sería unir fuerzas también con las asociaciones de historiadores. Yo alguna vez, cuando Carmen Molino era la presidenta, se lo comenté, digo, de la Asociación de Historia Contemporánea, o la federación que constituimos, que luego que estábamos distintas asociaciones. Bueno, pues ahí en total hay 6, 7 asociaciones, que la historia social, la historia del presente, la historia actual, las que hay, unir con las cátedras y plantear unas propuestas de acceso sin limitación, más allá de las establecidas generalmente a la documentación, porque sin documentación, sin acceso a documentación, en cualquier caso, el trabajo que hagamos estará limitado y no tiene sentido, ¿no? Entonces, en ese punto que tú has planteado, yo creo que tendríamos que tener un papel importante y, desde luego, muy, muy contundente. Bueno, yo voy a intentar ser sintético para que haya tiempo para mis compañeros y, bueno, y tampoco tenemos demasiado tiempo al límite horario. Bueno, sobre la tardanza que planteaba Alberto, quizás también no es una casualidad, excusándome a Paco Carrión, que la dirección de cátedra está en manos de historiadores, porque parece que los historiadores somos los que tenemos paciencia en la investigación, en el curso del tiempo. Y hablando un poco sobre la experiencia de Alberto Carrillo, sin duda, y como bien sabe Alberto, la consecución de la cátedra en la Universidad de Cádiz ha sido muy lenta, demasiado lenta, creo yo, ¿no? Ya la tenemos, pero sin duda los tiempos no son los que deseamos. Pero en cualquier caso, hay que tener paciencia, y yo creo que es una obviedad cuando estamos hablando entre historiadores. Por otro lado, el tema de los archivos, por supuesto, me añado y apoyo la reflexión de Rafael, y en concreto, como bien sabe Paco Acosta, sobre todo quizás ahora lo más urgente es el desbloqueo, vamos a decirlo así, del archivo del Tribunal Militar de Sevilla, que es el que nos compete, pero por supuesto por correlación, que duda cabe que todo lo que sería Ministerio del Interior, Gobernación, es decir, una especie de estrategia que no sé muy bien qué consistiría, no solamente de la apertura física real de la consulta del archivo, sino también un estatus legal que nos permita utilizar la información sin ese temor, ¿no?, de la antigüedad o del derecho de la privacidad de datos, porque en definitiva, si bien por un lado se pretende salvaguardar la identidad de las personas, por otro lado es verdad que hace ya mucho tiempo que existe una historia verificada a base de manipulación y de falsedades, y por lo tanto es necesario más que nunca esa reparación de la que nos hacemos acreedores en el concepto de memoria. Hay que reparar la historia, por supuesto. Y en el tema de, bueno, también teníamos un trabajo pendiente con el Ministerio de Educación sobre lo que sería el diseño curricular. El diseño curricular está en directa relación con algo que se ha planteado aquí en esta jornada, y es la gestión y el uso de todas esas investigaciones y de toda esa información que está a nuestra disposición, no solamente de las cátedras, sino de todas las entidades memorialistas, de la propia sociedad, y de conseguir un relato que venga desde abajo, desde las generaciones más jóvenes,
hasta lo que puede ser un poco las generaciones maduras, porque en cualquier caso es necesario y es preciso restituir un relato que esté basado sobre todo en la información y en un relato ecuánime, y por supuesto el diseño curricular me parece fundamental. Por alusiones. Tú dices que es verdad que los historiadores del tiempo, pues imagínate los prehistoriadores y los geólogos, la escala del tiempo como la tenemos. Pero yo sí quería plantear o responder, porque tú has dicho el futuro de las cátedras de memoria. Y por desgracia, digo, y quiero ser optimista, no, porque dependemos de un hilo que puede terminar en 2028 perfectamente, y toda la sinergia que hemos unido en este tiempo de un plumazo podría desaparecer. Pero yo creo que frente a eso tenemos la universidad. Y la universidad es un ente público. Y desde un ente público debemos defender a la universidad pública y a los valores que significa. Y al menos mantener esas cátedras. Ya buscaremos la financiación a través de proyectos, lo que sea, pero entiendo que este paso que dio un gobierno progresista en nuestro país no podemos dejarlo abandonado a pesar de que políticamente pueda cambiar. Y se me había olvidado comentarle al compañero que es verdad que la cátedra de Granada fue así, un chispazo. ¿Por qué? Pues quizás por diferentes causas, diferentes motivos. La insistencia de un servidor que es más pesado que primero con la anterior rectora Pilar Aranda, después con el rector Pedro Mercado, y después, como no, con Fernando Martínez, que si bien es cierto que me une una amistad de hace muchísimos años, no hablo de hace 2 días, pues quizá eso agilizar un tanto, ¿no?, la firma del protocolo primero y del convenio después. Y que conste que yo no pertenezco, por ejemplo, mi rectorado desde hace muchísimos años es Partido Socialista Obrero, tengo que decirlo así. Eso en cierto sentido pues ha abierto también muchas puertas. Conste que yo estoy fuera de ese tipo de organización política y entiendo que aquí la política, en este caso, no debiera de entrar para nada, como en mi caso no ha entrado. Pero sí es cierto, y yo lo que no entiendo, porque se retrasa tanto en Sevilla, por qué se ha retrasado o tarda tanto tiempo en otros lugares, cuando el protocolo debería de ser igual para toda la cátedra. Y eso es un proceso que ya está hecho, que está escrito y que es fácil trasladar a los diferentes rectorados, porque consta de la firma del rector y del secretario de Estado, nada más. Yo no lo entiendo, ¿por qué? Pues porque, bueno, es verdad que la cátedra de Córdoba tiene un historial un tanto distinto, tardó mucho, sí, es verdad, pero, en fin, el caso es que eso es lo que quería contestar. Antes de pasar la palabra los dos que quedan, y voy a contar una cosa que Pepe no cuenta, porque no debe contarlo, lo cuento yo, que me da igual. Yo he sentado al rector de la UCA a comer con Fernando Martínez, y Pepe no estaba yo con ellos, y con la directora del Instituto de Investigación de Estudios Hispánicos, los 4, y Fernando Martínez ha hecho el rector de la UCA: si queréis la cátedra de memoria histórica, tenéis 50.000 euros. A pesar de eso, se ha tardado 1 año y pico en poner en marcha. Sí, hay rectores y rectores. Que no se lo digan tan que me echan de la UCA, por decir esto. Bueno, gracias. Seguro que todos están aquí. A ver, sí, bueno, algunas cuestiones que se han apuntado ya, algunos apuntes me temo que desordenados. Sobre el tema de la tardanza de la universidad, bueno, yo hay algunos matices, no sé si es verdad, ¿no? Y de hecho esto es un reproche clásico de las asociaciones memorialistas a la universidad. Es que habéis llegado ayer a esto y tal cual cuando se hacía falta que la universidad.
Lo que es difícil explicarle es que la digestión y el proceso metabólico de la universidad para producir este tipo de conocimientos es lento. El proceso de producción de conocimiento histórico es, por su propia naturaleza, lento. Aún así, no hay que olvidar que ya en los años 80 Aróstegui crea la primera cátedra de memoria democrática de guerra civil, o no sé, se llamaba cátedra exactamente, pero el primer centro, un antecedente claro, la primera expresión clara de esto que pueden ser las cátedras de memoria democrática ya a mediados de los 80. Pues hay otra cuestión que yo creo que explica también la dinámica de este tema en la universidad. No tanto en la agenda de investigación de los historiadores, porque esto ha sido uno de los grandes temas de la historiografía contemporaneista desde los años 80 y sigue creciendo, y el caudal de estudios y el volumen de estudios, todos los que estamos aquí y ahí sabemos que se ha multiplicado exponencialmente. Lo que sí es cierto es que no ha habido una proyección institucional en términos de instrumentos como las cátedras paralelas, ¿no? Y efectivamente son lentísimos, los procesos son lentísimos, son desesperantes. Y yo tengo aquí también una explicación o una hipótesis que también vale para los archivos y para las crecientes dificultades que venimos observando en los archivos, que yo creo que son recientes. Hace 10 años yo creo que no había tantos problemas. Una es la legislación posiblemente la legislación de protección de datos, que ha alertado, ha puesto, en fin, ha introducido un elemento ahí más de alerta entre los profesionales que ahora tienen que mirar por este asunto también, que no está claramente definido, lo que se refiere a los tiempos de protección, etcétera. Pero yo creo que hay otro elemento que también explica esto, y es que la derecha extrema ha conseguido introducir el tema de la memoria en la agenda política como un elemento incómodo, ¿vale? En una agenda política desprestigiada. Eso que hace que los profesionales y los propios políticos universitarios ya se prevengan ante una cuestión que les puede generar, vamos a llamarle como mínimo incomodidades, que lo va a llamar la prensa, o que el archivero se va a encontrar con un caso Ríos Carratalá, que de pronto, bueno, a pesar de que los jueces le han quitado la razón al denunciante, al hijo de Baena Tocón, el secretario del Consejo de Guerra de Miguel Hernández, su hijo pretendía borrar toda la memoria de su padre, de todos los documentos públicos, de todos los estudios, cosa que no ha conseguido, obviamente, en el largo plazo, pero por el camino se ha dejado 100 y pico denuncias, y algunos denuncias admitidas y sancionados en la instancia prueba. De modo que este elemento yo creo que también no se puede perder de vista, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Como desafortunadamente el tema de la memoria se ha convertido en un elemento de la guerra cultural, con lo cual la gente tiende a prevenirse sobre cualquier cosa o empieza a prevenirse sobre cualquier cosa que tenga que ver con esto, ¿no? Bueno, el tema de los archivos es evidente, lo primero que hay que lamentar, de hecho, son todos los que se han perdido, literalmente desaparecidos en los años 70, órdenes ministeriales de quemar papeles. Martín Villa firma una famosísima orden ministerial que invita a sanear los archivos del Ministerio del Interior. Eso significa que las chimeneas de las oficinas gubernamentales empiezan a humear papel durante días, ¿no? Bueno, el tema de los archivos, yo creo que en la medida en que las cátedras puedan coordinarse y cooperar, como parece evidente que estamos todos dispuestos y interesados, porque la relación no puede ser mejor, como no podía ser de otra manera, yo creo que esto irá en nuestro beneficio en la medida que podamos plantear reivindicaciones en común. Y una de las primeras iniciativas que yo quería plantear, y que ya Pepe ha planteado también, es la que tiene que ver con el Tribunal Territorial Militar II. Yo creo que eso es un archivo importantísimo. Está no solo consejos de guerra, sino hay actas, vistas previas, toda información judicial variadísima y riquísimo. De hecho, consejos de guerra o sumarios sumarísimos es una pequeña parte. Es un archivo, por lo tanto, fundamental, y que yo creo que deberíamos intentar, como dice Pepe, y cosa que nosotros no hemos conseguido, llevamos 5 años trabajando allí, formalizar
una base sólida de operación y de trabajo en ese archivo. Porque bueno, hay un proyecto firme de digitalizar el archivo, hay financiación para eso, con lo cual tenemos que aprovechar en la medida de nuestras posibilidades una oportunidad como esa, ¿no? Que nos permita, que yo creo que al final va a ser la manera de preservar el propio archivo, ¿no? Porque ya empieza a hablarse de que se lo van a llevar de aquí, que van a centralizar en Madrid, y cuando se empieza a hablar de estas cosas, al final no nos extrañe que lleguen, ¿no? Bueno, ya está, no hablo más. Wait. But that's all we have. No sé lo que... No he oído nada, no lo veo. Pensar. Sempre yo quería ya Y si no estaban las ratas o las inundaciones de los fondos de los archivos, que eso lo hemos oído. Yo quería apuntar, ya que tengo el micro, en nuestro caso, que hay dos nuevos actores en el proceso de la memoria, que es la Fiscalía de Derecho Humano y Memoria Democrática y el Instituto de Medicina Legal. Eso es muy importante, porque en nuestro caso que trabajamos con víctimas, nosotros podemos ser antropólogos físicos, describir todas las lesiones que tienen, las causas de la muerte, pero al final va a ser el Instituto de Medicina Legal quien certifique que es a quien le corresponde esa responsabilidad por parte del Estado, y es gracias a esos informes científicos que hagamos que el Instituto de Medicina Legal los va a certificar. Y por otro lado, la creación de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democráticas provinciales. Al menos tenemos ahora en Granada, en Sodoma, en Huelva, no sé si aquí en Cádiz también. Entonces, que yo he estado trabajando en todos los sectores del Estado, y en la chica de IAS. en la Fiscalía General en Madrid, y la verdad es que se han abierto unas puertas que antes no teníamos contempladas. Y la verdad que la labor de los fiscales es fundamental. De hecho, ya se han incoado ya en 2022, sin que hubiera todavía Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. En el caso de Vilna ya se incoó por parte de la Fiscalía un expediente por el cual se detectaba indiciariamente que había crímenes de lesa humanidad. Y eso es muy importante. Otra cosa después será a donde pase, a la parte superior, que son los jueces. Y ahí no sabemos, o sí sabemos lo que pueda pasar, ¿verdad? Pero es muy importante tenerlo en cuenta, porque para eso está la Fiscalía, sobre todo cuando hay pruebas indiciarias. No tiene por qué ser una persona que ha sido asesinada, una causa, un juicio sumarísimo. Todo eso es importante que lo intentemos trasladar a la Fiscalía, porque para eso está. Y en este caso, Dolores Delgado, que es la fiscal de Sala de Derecho Humano y Memoria Democrática, es lo que aconseja a toda la gente que está trabajando en esta línea y que debemos de tener presentes, ¿verdad? Creo que estos dos actores nuevos que participan son también fundamentales para el desarrollo de la memoria. Perdón, y está por extempora a la ascenso es Vamos a cerrar el turno de intervenciones y le doy la palabra a Mario, sin importar. De todas maneras, yo voy a añadir algo. Lo de la Fiscalía es estupendo, pero os recuerdo que la Judicatura Española se ha declarado en huelga en contra de la reforma de la ley de enjuiciamiento, porque lo que es la investigación del delito pasa a los fiscales y no al juez de instrucción. Entonces los jueces se han negado, entre otros motivos, a la reforma judicial por eso, porque piden ellos la investigación y pasaría a los fiscales, que en este caso sería favorable para nuestra causa, pero sin embargo, todavía estamos ahí. Cuando eso va acompañado del Instituto de Medicina Legal, a mí, que usted está en el... Y dice, pero estaba
Bueno, es importante que la Fiscalía cuente con informe científico, que lo avale el Instituto de Medicina Legal. Sin eso no vamos a ningún lado. O sea, o los informes son científicos en todos los sentidos, o no van a atender la cosa. Que no mentir. Es que yo no me he enterado de lo que has dicho. Bueno, hablar Alberto Carrillo y hablar. Vale, yo estoy aquí pasando el micro de un lado, otro me pasa de otro. Vale, pues entonces voy a aprovechar, Alberto. Bueno, vamos, voy rápido porque plantea muchos temas, además de una profundidad, una complejidad grande, alta. Sobre el retraso de las cátedras, pues vamos a ver. Cada universidad funciona como funciona, ¿no? Las personas que son responsables son las que son, pero en general mi impresión es que la institución suele ser más bien conservadora. Y salvo que encontremos casos que son sensibles y esto acelera, ¿vale? Puede ser el caso de alguno de vosotros, pero en general es una institución conservadora. Y un detalle, a raíz del caso que comentaba Paco Acosta sobre una investigación que hace un maestro filólogo, ¿no? Sobre el proceso Miguel Hernández, la primera decisión que toma la Universidad de Alicante es quitar el artículo. Esto de indubito pro reo es que no saben ni lo que es, ¿vale? Eso me da mi pista de cómo funciona no solo mi universidad, sino otras universidades en relación con el tema de la memoria. Me quema. Si me quema, pongo un cortafuegos y a ver qué pasa. Nosotros, ya os lo comenté, nuestra mayor preocupación no era precisamente la cátedra. Por eso estamos trabajando con presupuesto cero. Mientras tanto, pero claro, la organización, por ejemplo, esta jornada obligó al rectorado a decir, viene el secretario de Estado, pues entonces va el rector. Y estuvo el rector con el secretario de Estado. Entonces hemos sido la sociedad civil académica la que ha ido forzando, porque si no, ya digo que el protocolo está arreglado desde hace tiempo. La cuestión del derecho a los archivos, eso es fundamental, es clave. Es tan sustantivo como si a un médico forense le prohibieran utilizar un cadáver para hacer una autopsia, a un matemático le prohibieran utilizar los logaritmos neperianos, o a un físico de mecánica de fluidos el uso de los líquidos para hacer experimentos. Es nuestra base fundamental y, por lo tanto, las fuentes, sean documentales o no, tienen que estar blindadas en nuestra profesión. Porque, y voy a otra sección, luego se nos exige, se espera de nosotros que expliquemos en la aula universitaria la historia de España actual o del mundo actual. ¿Cómo lo hacemos si no hemos podido investigar? ¿Cómo puede un médico explicar un proceso de metástasis si no les permite investigarlo? Es tan irracional como eso. El asunto del derecho al acceso últimamente ha adquirido una complejidad mayor con la aparición del concepto del derecho al olvido. Y aquí hay una perversión absolutamente brutal. El concepto del derecho al olvido está pensado para la información que está en Internet y no para la investigación de carácter histórico. Que si a uno le han puesto una multa y consta en el boletín oficial de la provincia de Asturias, que no quede ahí porque no es una información relevante, una información importante desde un punto de vista administrativo. El derecho al olvido no está pensado para los historiadores, pero, y voy a usar una expresión un poco vulgar, nos han sorteado y nos han colado un concepto que no tiene nada que ver con nuestro trabajo. Siguiente cuestión. La limitación en términos jurídicos viene determinada por una ley del año 85. Las sucesivas leyes de memoria, tanto regionales, autonómicas como nacionales, siguen básicamente este principio. El artículo 57
de la Ley del Patrimonio del año 85, que recoge 3 conceptos fundamentales. 1, la procedencia de la información, judicial, clínica o policial. Se ha referido Paco a la judicial. Yo quiero incluir con una demanda fuerte la documentación policial. La única que de momento dejaría fuera sería la clínica. La judicial y la policial es fundamental para determinar con rigor la dimensión, las circunstancias y las características de la represión. Por lo tanto, esto, procedencia. Segundo concepto, segunda dimensión del problema. ¿A qué ámbito afecta? A la intimidad, al honor y a la imagen. Y esto me lleva a plantear que la interpretación actual que se está haciendo de la ley obedece a una visión franquista. Esta documentación ha sido generada en base a una censura de derechos, una delimitación de derechos, y precisamente por ese concepto esté la documentación. No quiere decir, ni mucho menos, que lo que ahí se contiene atente hoy, y tenemos que interpretar la ley desde 2026, no desde 1940 o 45, la información que contiene ahí no solo no atenta contra el honor, la imagen de las personas, sino que las honra, las dignifica y las sitúa en un espacio de reconocimiento público que ha sido vetado durante la dictadura por las razones del propio régimen y durante una parte muy importante de la transición y de la transacción y de la democracia. Y el tercer concepto remite a los años. Y esto nos lo estamos pensando también por donde queremos. La legislación dice que no podrán ser consultados, y utiliza una expresión verbal que debería darnos juego, porque textualmente la ley lo que dice que puedan afectar, lo que implica que lo mismo no afecta, y hay un margen de interpretación al que deberíamos acogernos, documentos de más de 50 años desde que se cierra el expediente o 25 años de la fecha de muerte, si es posible determinarla. Por principio general, y esta es la reivindicación que yo vengo haciendo, esto no es nuevo. Cuando estaba hablando, recuerdo, y perdónenme que utilice un ejemplo propio, pero en 2005 yo publiqué un artículo en la revista Navat. Me fui a una revista de archivero, a la mejor que existía en España, y a partir de la experiencia que había tenido entre el 99 y el 2004, donde hice una defensa abierta, muy encendida, del derecho al acceso a la información, lo cual me costó que algunos archiveros me llamaran traidor. Porque como que me habían dejado, pero ¿cómo publicaba? 25 o 50 años. Pero es que en la práctica, principio general, deberíamos sacar de cualquier limitación los actos o actividades de carácter político que tuvieran por objeto el fin de la dictadura de Franco o la búsqueda de la libertad. Por principio general, esto tiene que salir de cualquier tipo de limitación en el acceso por principio general. Y esto resolvería el problema de los archiveros. El problema de los archiveros es que no se quieren ver en la tesitura de quién le dejó ver este papel. Entonces, le decimos por ley, escrito en la ley. Por principio general, toda la información de carácter político que tenga por objeto la lucha contra la dictadura y la persecución de un sistema democrático y de libertades, por principio general, debe ser de libre consulta universal. Y el archivero que no lo haga será el responsable. ¿Eso ya está en la ley? No, no está en la ley. ¿De memoria? La ley de memoria vuelve a remitir a los 50 o los 25 años, pero invita, y esta es la contradicción, esta es otra dimensión del problema, porque por un lado se refiere a esta legislación y por otro nos dicen que tenemos que llegar hasta el año 83 en nuestras investigaciones. Es incompatible una ley con otra ley en el terreno del derecho al acceso. Es incompatible. Perdón. Sí, no, relacionado con eso, yo creo que las leyes tienen un desarrollo
que se hace a través de normas de inferior rango, y quizá a la ley de memoria democrática se le podría añadir un desarrollo en la cuestión de acceso al archivo y se solventaría, porque yo creo que el fondo, tú lo has dicho muy bien, y creo que a lo largo de la jornada lo hemos planteado, el fondo es la ley de memoria democrática. Y con esa ley de memoria democrática, si se hace un desarrollo en el acceso a la información que quede claro, ya se evitaría el problema. Porque fijaos que, bueno, se da una circunstancia que ya no sabemos si tomarlo un poco a broma. Mientras que se nos ponen tantas restricciones para hacer un trabajo de investigación histórica, porque afecta al honor o a la intimidad de las personas, diariamente, y en decenas y decenas de oportunidades, vemos como información mucho más sensible, mucho más reciente, que no apelan a ninguna década, salen en los programas de prime time sobre cuestiones muy personales, hasta clínicas, ¿no? Por no decir de otro tipo. Es decir, que es una contradicción que al mismo tiempo que se nos restringe a los historiadores el acceso a la fuente, al mismo tiempo se está consintiendo que se puedan publicar en programas de prime time información judicial, filtraciones que se hacen y que se publican sin ninguna restricción. Y lo del derecho al olvido, yo también me sonrío. Imaginémonos que los bisnietos de Franco pudieran apelar al derecho al olvido de lo que hizo su bisabuelo. Claro, lo podían pedir exactamente igual. ¿Por qué no? Si hay derecho al olvido, ¿por qué no va a haber derecho al olvido de las familiares de Francisco Franco o de Fernando VII cuando se volvió a cargar la Constitución del 12? Es absurdo, ¿verdad? Bueno, pues si tiramos de esta petición que tiene raigambres dictatoriales, cuanto menos, llegaríamos a ese extremo, ¿no? Yo creo que hay que... Yo recuerdo, esta mañana o anoche lo contaba, cuando yo empecé a investigar hace 40 años, 40 y tantos años, teníamos un carnet de investigador. Y se nos dijo, no hace falta carnet de investigador porque todo el mundo tiene que tener hecho la información. Perfecto, pero esa misma razón es la que se argumenta para luego no dejarnos ir a los archivos. Yo la causa general la pude ver con un permiso especial del Burón Barba, que era eficacia del Estado. Vale que no, lo ideal es que podamos hacer todo, pero ahora lo que se dice es, puesto que podemos hacer todo y entre todos puede haber gente desaprensiva que la utilice de mala manera, pues entonces ninguno la puede utilizar. Con lo cual ya está hecha la trampa. Es como cuando a las asociaciones de vecinos les prohibieron llevar el nombre del barrio por una apelación democrática, porque en un barrio podía haber más de una y tenían legítimo derecho de crear más de una, la trampa. Eso hizo que luego se dividiera el movimiento vecinal creando asociaciones cuando no eran cómodas al ayuntamiento de turno, ¿no? Y una cosa, por si luego no tengo oportunidad de hablar, respecto al futuro de las cátedras de memoria democrática en las universidades, yo creo que el salto cualitativo sería desligarlo de la necesidad de una financiación estable, sino aunque yo sé que la mayoría de las normas de la universidad, incluida la mía, donde por cierto no solo no ha habido problemas, sino que el rector ha sido un entusiasta colaborador de la ejecución del proceso, tanto del protocolo, que le pilló en un curso de verano en un pueblo de la provincia, como luego de la firma del convenio. Pero bueno, una suerte que tenemos en la universidad, que elegimos un rector que ayuda a estas cosas. Pero aunque todas las universidades condicionan la existencia de cátedras a esa financiación externa estable, yo creo que un gran logro sería conseguir que la cátedra se mantuviera al margen de esa, porque puede haber una vez que no haya un gobierno que financie como tenemos ahora, una diputación que financie, pero que la existencia del organismo, por decirlo de alguna manera, de la entidad, exista para poder articular a través de los proyectos que hagamos, etcétera, esta iniciativa. Si eso lo conseguimos, habremos salvado el futuro de la cátedra. Si no, estaremos al socaire de que haya una institución que nos quiera financiar o no. Bueno, no sé si alguien del público quiere terminar alguna cosa más. Bueno, como ya estamos acabando, simplemente poner sobre la mesa otra propuesta que yo quería hacer públicamente como posibilidad de trabajo conjunto de las cátedras de andaluzas y de las que todavía no lo son. Por supuesto, no hay ningún problema en incorporar a los compañeros de Sevilla o de otras universidades, y es hacer coordinado por las cátedras de memoria democrática un curso sobre derechos humanos y memoria democrática. Yo creo que a partir de las nuevas fórmulas de las microcredenciales, esto podemos hacerlo con relativa facilidad y eficacia, permite hacerlo conjuntamente, todos con alumnos procedentes de diferentes sitios, y esto las nuevas tecnologías sí lo han facilitado, sí lo facilitan, ¿no?
De modo que ahí lo dejo también, esta propuesta. Bueno, vamos a terminar la jornada de hoy y que hable en último lugar el director flamante de la Cátedra de Memoria Democrática de Cádiz, que no sé si tiene algo que decir todo esto, ¿verdad? Bueno, lo que sí tengo que decir, una vez más, reiterar mi agradecimiento a los asistentes, a los directores de cátedra, y podría decir tantas cosas que no digo nada por decirlo todo. Es decir, estamos abiertos, hemos conseguido crear una armonía importante, por primera vez reunidas las cátedras, que espero que para la próxima vez ya la de Sevilla esté ejerciendo como tal, y creo que esto sería una primera fase para una posterior fase en la que podamos concitar también y conectar con los demás compañeros del resto de la nación, del resto de España, para poder seguir haciendo estrategias y pensar de que las cátedras, yo no sé si son imprescindibles o necesarias, pero creo que son convenientes. Creo que puede ser una institución que pueda aliviar, que pueda equilibrar la democracia y que pueda hacer un poco un mundo más justo, más democrático y, sobre todo, intentando aclarar y clarificar páginas demasiado oscuras todavía en un tiempo presente que merecemos otro mejor futuro. Gracias a todos y hemos terminado.